El hecho de que pensemos que a medida que envejecemos tenemos menos que ofrecer es cruel con las personas que envejecen, pero también con nosotros mismos. Las sociedades intergeneracionales, las nuevas sociedades longevas, traen consigo muchísimos beneficios que no estamos teniendo en cuenta. Partimos de una concepción de la sociedad que en realidad es la que es antigua, es decir, tenemos estructurada una concepción de la sociedad que responde, si acaso, al principio del siglo XX y estamos en el siglo XXI. La sociedad ha cambiado mucho. No hemos sido capaces de ir adaptando nuestras instituciones a ese cambio poblacional. El hecho de que pensemos que a medida que envejecemos tenemos menos que ofrecer es cruel con las personas que envejecen, pero también con nosotros mismos, porque cuando estamos asumiendo que las personas envejecidas, viejas, mayores, tienen menos que ofrecer, estamos asumiendo que cuando nosotros lleguemos a esa edad tampoco vamos a poder ofrecer todo eso que a día de hoy sí podemos. Una cuestión que tenemos que tener clara y una cuestión que necesitamos replantear es que nuestra valía en la sociedad no tiene que ver con el contrato laboral o con la posición en el mercado de trabajo que estemos ocupando. Todo esto que tiene que ver con el mercado laboral, etcétera, etcétera, por supuesto responde a la resolución de una serie de necesidades básicas. Si hablamos de la pirámide de Maslow, está claro que necesitamos cubrir ese primer peldaño, pero nuestra valía en la sociedad no depende ni de la posición que ocupamos dentro de la empresa ni del contrato. ¿Por qué es importante replantear esto? Porque esto nos ayuda a concebir la vejez de una manera totalmente diferente. Hasta ahora, la entrada en la vejez se ha concebido como una especie de etapa vacía de significado. De hecho, decía Kardec que no teníamos una socialización para la vejez, no nos preparan para la vejez, porque se supone que una vez que dejamos de tener un contrato laboral ya no somos útiles, entonces ya no hace falta pensar en qué papel tenemos dentro de la sociedad. Aquí es importante reflexionar acerca de que nuestra valía en la sociedad no tiene nada que ver con esto. Parece que nos aterroriza un poco hablar de envejecimiento porque nos remite a esta idea de vejez. La vejez está siempre asociada a algo negativo. Tradicionalmente se ha asociado a lo que es a un grupo de personas que se apartan de la sociedad. Además, todo lo que tiene que ver con vejez es siempre definido desde fuera, nunca desde dentro. ¿Qué pasa? Que desde fuera lo definimos de una forma bastante fea, en realidad, ya digo, con todas esas ideas de desligamiento de la sociedad, asociado a fragilidad, etcétera, etcétera. Y cuando nos vamos acercando a eso que llamamos vejez, nos damos cuenta de que no queremos ser parte de ese grupo, de que no nos reconocemos. Es esto lo que hace que saltemos un poquito a la palabra longevidad, que en realidad no significa tanto, no nos dice tanto, pero parece que nos suena mucho mejor. Seguimos teniendo esa asociación errónea, en realidad, entre vejez y envejecimiento y algo negativo. Y al final, algo que planteo es que el envejecimiento es lo más positivo que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar, porque lo contrario es morirse. Entonces, en ese sentido, mejor envejecer. Pasa que es curioso, ¿no? Queremos envejecer, pero no queremos ser viejos. Nos da miedo envejecer, nos da miedo mirarnos en el espejo, no reconocernos como la persona que éramos. Todo esto tiene que ver con una idealización de la juventud, de una juventud muy determinada. Y aquí se da una paradoja. Somos una sociedad que idealiza la juventud, que en muchos casos maltrata a sus jóvenes, o por lo menos no responde a las necesidades que tienen a día de hoy, y que ha marcado la vejez como el fin de un montón de cosas. Y en realidad el proceso de envejecer es un proceso de maduración propio. Estamos asumiendo que edad es igual a lo que antes era clase social, y esto no es cierto. O sea, hay una serie de desigualdades que atraviesan, que serán las que tenemos que trabajar, pero nunca desde el enfoque de la edad, porque entonces estamos dando lugar a una serie de enfrentamientos que no tienen una base real y que además contaminan esas relaciones. Somos una sociedad terriblemente edadista. Somos una sociedad que exalza a la juventud, pero no a los jóvenes, lo cual no deja de ser llamativo. Somos una sociedad que tiene un imaginario de cómo debemos ser todos y de cómo debemos comportarnos a determinadas edades. Somos una sociedad que expulsa a sus efectivos
por productivos que sean del mercado laboral a edades en realidad muy tempranas. Podemos hablar de las prejubilaciones masivas, pero podríamos hablar de muchas otras cuestiones. Y hablamos de una sociedad que es tan tremendamente edadista que hemos interiorizado ese edadismo y somos edadistas con nosotros mismos. Es decir, tenemos la idea de que a determinadas edades hay cosas que ya no podemos hacer, que no nos podemos vestir de determinada manera, que no puedes aprender algo nuevo cuando has cumplido 40 años. Pero además, este autoedadismo que volcamos hacia afuera hace que nos resulte mucho más difícil relacionarnos con personas de otras generaciones, de otras edades, con la pérdida que eso supone. En mi opinión, el abordaje de esta sociedad edadista en la que vivimos tendría que partir de muchas vertientes. Evidentemente, desde las políticas hay muchas cuestiones que tenemos que hacer. Una de ellas sería el propio discurso. Algunos comentarios como nuestros mayores, ¿no? Los mayores no son nuestros, bastante tienen con ser suyos. ¿Qué es esto de apropiarnos de personas de una determinada edad? Cuestiones de este tipo, el hecho de que asociemos, por ejemplo, algunos fenómenos sociales que atraviesan a todas las edades, como la soledad, y que rápidamente asumamos que es una cosa de mayores. El que hagamos oferta que segrega en origen, es decir, estamos asumiendo que hay una serie de películas que son para jóvenes, hay una serie de películas que son para mayores. La longevidad siempre ha sido la situación de los privilegiados. Estamos en un momento histórico y social en el que se ha democratizado la entrada en la vejez. Es decir, personas de diferentes estratos sociales pueden tener una esperanza de vida alta y pueden tener la expectativa de tener una buena vida en la vejez. Podemos hablar después de desigualdades entre hombres y mujeres. Hay una desigualdad clara de 6 años, pero las desigualdades quizá más graves o más son las que refieren a la clase socioeconómica y que nos están diciendo que aunque la sociedad envejece, los individuos no todos lo hacen por igual, ni de la misma manera, ni en las mismas condiciones. Últimamente lo que vemos en medios y bueno, desde muchos medios informativos lo que nos exponen es que existe una especie de contradicción entre el mantenimiento de un estado de bienestar y una sociedad más longeva, una serie de personas que cada vez viven más años. Esto se plantea como algo negativo. Las investigaciones lo que nos demuestran es que las personas deciden o desean vivir en sus entornos conocidos durante el mayor tiempo posible. Esto es importante. También nos ayuda a repensar en las relaciones. Nos preguntamos mucho sobre las relaciones dentro de la familia, pero también tenemos que pensar en las relaciones intergeneracionales en el contexto natural en el que sean, es decir, en el conjunto de la sociedad. Algo que es clave para entender las nuevas sociedades longevas es que ahora tenemos muchas más generaciones conviviendo. En España tenemos, si no me equivoco, pues desde los bebés recién nacidos hasta personas de, si no me equivoco, 114 años. Esto en realidad nos da lugar a una riqueza inmensa, una riqueza que no habíamos tenido antes. Creo que no estamos sabiendo aprovechar todo el potencial que tienen estas sociedades intergeneracionales. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de problemas éticos en relación con la longevidad, hay una cuestión que es clave y es la desigualdad. Es decir, el hecho de que no todas las personas vayan a tener acceso al mismo tipo de vida longeva que otras. Es decir, no solamente que sigamos teniendo esa desigualdad tan grande en cuanto a esperanza de vida en salud, sino también con respecto a las oportunidades que tú tienes o vas a tener en la etapa de la vejez. Para mí ese es el mayor dilema ético que nos está trayendo nuestra sociedad. De lo que tenemos que huir es de la consideración que es la familia la que tiene la obligación de cuidar. Creo que esto no es cierto, creo que la responsabilidad tiene que ser social. Utilizamos conceptos como envejecimiento activo, ahora mismo empezamos a hablar de envejecimiento saludable y en realidad es siempre para huir de esa visión edadista que tenemos, que vejez es igual a inmovilismo, desintegración social, etcétera, etcétera. A veces planteamos estas cuestiones relacionadas con el envejecimiento activo y lo que hacemos es desarrollar actividades un tanto paliativas, es decir, primero expulsamos a esa persona de la integración en la sociedad, le estamos diciendo que a esta edad es obligatoria jubilarte y estoy pensando en personas que me contaban en entrevistas que sí que deseaban seguir trabajando, a lo mejor ligados al trabajo de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera es como que les estamos diciendo a las personas que se aparten
y después les estamos diciendo, apártate, pero mientras te apartas tienes que desarrollar esta serie de actividades para que yo como sociedad, así como abstracto sociedad, no me sienta mal con respecto a esa segregación etaria que acabo de hacer. Esto es un sinsentido. Necesitamos que las personas estén integradas en la sociedad a lo largo de todo el ciclo vital. Necesitamos que no todo esté segregado etariamente de la misma manera que hasta ahora. La longevidad lo que nos invita es a replantear el ciclo vital. Igual, este tipo de sistema que teníamos hasta ahora de estructuración de la vida, que era primero estudias, luego trabajas y luego te convertimos en la persona del rol sin rol, que es el de la jubilación, que consiste la jubilación, no lo tenemos muy claro. Igual tenemos que replantear ese sistema y ver que bueno, pues podemos volver a estudiar, por ejemplo, a edades mucho más tardías, no solamente en esto de la recualificación, sino no siempre orientado al mercado laboral, sino también a la formación interna, es decir, a que tengamos vidas también un poco más ricas. Si conseguimos que nuestras vidas sean mucho más ricas, no solo enfocadas al mercado laboral, sino que sean mucho más ricas a lo largo de toda nuestra vida, vamos a tener ese, digamos, envejecimiento activo de forma natural, porque no vamos a necesitar denominarlo así. Es decir, envejecimiento activo lo que nos alude es a una especie de reenganche de esa persona en la sociedad. Es que esa persona no debería haberse desenganchado nunca. Ese es un poco el sinsentido que tenemos y es lo que como sociedad necesitamos replantear. Tenemos una sociedad ahora mismo que cuando te quedas en paro con 52 años considera que ya no eres capaz, ya no eres apto y cuesta muchísimo reengancharse al mercado laboral. La pregunta es por qué. Aquí el problema no está en las personas que envejecen, el problema está en un estado de bienestar con toda su configuración, porque también incluye la parte de mercado. ¿Por qué este mercado no es capaz de ver toda esa parte positiva?